reservas, falleció un gran escritor, un periodista connotado, un gran dramaturgo, Vicente Leñero. Él estuvo defendiendo Excelsior, me acuerdo, al lado de Julio Scherer, y pues es un hito en el periodismo mexicano. Insisto, ha hecho guiones de películas muy exitosos, es un escritor muy reconocido. Y pues la verdad es que creo que le duele a todo el pueblo mexicano la pérdida de Vicente Leñero. Le quiero pedir, antes de empezar la reserva, si usted así lo considera conveniente, que le demos un minuto de silencio a este connotado escritor. Sí lo considero conveniente, pero no en este momento. El señor presidente de la Cámara tiene un ocurso al respecto y le dará él lectura, porque así lo pidió, terminando la sesión. Luego entonces tiene usted el uso de la voz y le rogaríamos tuviese la gentileza de presentar todas sus reservas en conjunto. Presentaré efectivamente en un solo acto las 7 reservas. La que tiene la del artículo primero, sexto, séptimo, artículo 14avo, artículo 159, tienen que ver con el artículo primero constitucional. Ya les dije que estoy convencido de combatir toda forma de discriminación y no veo ninguna buena causa. Aunque haya buenas causas, no se debe justificar romper la Constitución, y por eso en todos estos artículos planteo que al ciudadano se le den los mismos derechos y que sea a partir de los 18 años en todo esto. Iguales derechos, iguales responsabilidades, iguales, por eso estoy planteando en estos artículos lo de los 18 años. No merece mayor explicación, simplemente cumplir con el grandioso artículo primero constitucional. Yo he propuesto, lo he dicho aquí en tribuna, que México necesita una nueva constitución, que necesitamos renovar el pacto social y que necesitamos darle legitimidad a un sistema que ahorita no la tiene. Hay un tremendo divorcio entre el sistema político y los ciudadanos. Parecemos ya no solo divorciados, hasta parecemos adversarios. ¿Cómo resolver esto con una nueva Constitución? Pero eso no implica empezar de cero. La Constitución actual, la de 1817, se hizo con base en la de 1857. Muchos artículos incluso se transcribieron de la del 57 a la de 1817, y yo creo que si hacemos una nueva Constitución deberíamos, el primer acuerdo es transcribir el artículo primero como está, ese que nos enorgullece tanto, y que ese dé el espíritu a todo el resto del cuerpo jurídico que sería la nueva Constitución. Y por lo tanto, como ven, estoy muy convencido de la justeza de ese artículo primero, y todos estos artículos lo violan. Entonces el primero es que sea a partir de los 18 años. El artículo octavo, lo que yo digo es que debe decir que aplicarán de forma supletoria la presente ley, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y le estoy agregando eso, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Civil Federal. ¿Por qué agrego la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? Es verdad que hay un capítulo especial en la ley sobre esto, pero ataca básicamente a los permisionarios, no a toda la cadena, y me parece que en toda la cadena no solo están los permisionarios. Hay que ver, por cierto, insisto, hay que checar que luego no vaya a ser que los consorcios luego donde no sean permisionarios sean beneficiarios y estemos abriéndole al esto. Nada más que hacer un cambio de esa magnitud es muchísimo mayor y requiere cirugía mayor, o presentar una nueva iniciativa para enriquecer esta. Lo dije, el peor escenario es como estamos. Ahí la opacidad, la discrecionalidad y todo es grande. Hemos visto los escándalos que se han dado. Es más, ni siquiera está prohibido vender quesos en los casinos. Esperemos que ya con esta ley se pueda prohibir incluso ese tipo de actividades. Me parece que hay un avance en esto, y
por eso es que mi voto en lo general fue a favor a pesar de las críticas que he hecho, pero este es el siguiente. Y luego en el artículo 194 dice: las disposiciones contenidas en esta ley no relevan de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables a ninguno de los sujetos de esta ley. Es lo que les decía, a ninguno de los sujetos de esta ley. Esta ley habla de varios sujetos, quiénes son los operadores, quiénes son los permisionarios, quiénes son los beneficiarios, etcétera. Por cierto, el beneficiario que les dije que no vaya a ser que por ahí entre la tentación del monopolio, es solamente aquel que se asocia, ¿no? Y puede tener concesiones y puede asociarse en la otra. No veo los límites, habría que enriquecer esta ley, pero insisto, qué bueno que ya hay una ley distinta o que si es que el Senado también la avala, a la de 1947, creo que en eso todos debemos coincidir. El peor escenario es seguir en la lógica en la que estamos. Pues son las reservas, y me parece que es correcto que abordemos estas tendencias, esta parte de la condición humana, que es el juego por el agarrar el toro por los cuernos y buscar una regulación inteligente. Eso es mucho más sano que tratarlo de negar y permitir que se dé en las catacumbas, que genera mucho más vicio y perdición. Así que, a pesar de que reconozco el avance, es importante también hacer las reservas y pelear por lo que falta. Insisto, el punto clave, la asignatura pendiente, aunque se avanza con el Instituto Nacional, es quitar el vínculo perverso entre juego y política. Ese vínculo perverso entre juego y política es el que ha estado inmerso desde aquel, insisto, concesión al Grupo Caliente de Jorge Jan Ron, mientras su papá, Carlos Jan González, era secretario de Turismo, para que vean cómo era el tráfico, el conflicto de intereses en estos tiempos. Si queremos cambiar, también tenemos, por cierto, que evitar conflictos de intereses en el México que necesitamos construir, si es que atendemos el llamado que los ciudadanos no solo de las calles, sino de muy diversas formas nos están haciendo. Pues bueno, presidente, es cuanto. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.